que todos los problemas que teníamos o oportunidades de mejoras como equipo eran los míos. Muy fuerte. El primer día que entré a Procter y me dijeron, aquí la ética es no negociable. Y si tienes alguna duda, pregúntate. Si tienes una duda de si lo que vas a hacer es o no correcto, pregúntate cómo te sentirías si eso saliera en las noticias. Cuando estás en proceso de crecimiento, yo le decía, tienes que pensar en grande. O sea, ¿quiénes te van a ayudar a ese crecimiento? Las personas. La cultura puede no estar declarada, pero existe, porque ya la estás viviendo, porque ya es la forma en la que la gente conecta, en la que se hacen las cosas, en la que se toman las decisiones, en cómo se tratan a las personas. No les contaba todo lo que no tenemos, todo lo que nos falta, todo lo que, las locuras, los cambios, el estrés, la frustración, la incertidumbre. Aquí no vas a tener probablemente jefes, tú tienes que crear desde cero. Bienvenidos a Evolución Asertiva, un podcast donde hablaremos temas de cultura y talento. Hoy tengo dos invitadas de lujo, a Esperanza Orrego, nuestra directora de personas de Bimbo, Grupo Bimbo, y a Lucía Farfán, fundadora de Lima Línea. Bienvenidas, chicas, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Maisa. Cuéntenos, primero, para que todos las conozcamos un poquito más. De repente, Espe, cuéntanos tú primero, ¿cómo es que el mundo laboral te llevó a la gestión de personas, que no es donde necesariamente empezaste? Sí, de hecho yo empecé mi carrera en P&G. Soy ingeniero industrial, entonces yo comencé en el mundo de logística de cadena de suministro, donde llegué a ser gerente de supply chain, gerente de planeamiento de demanda y de operaciones. Y luego me toca la puerta a Licorp con un reto muy interesante de ser gerente corporativo de recursos humanos. Lo que me gustó es que era en un contexto de fusiones, de adquisiciones, de expansión a otros países. Entonces veía mucho la oportunidad de aprender desde un recursos humanos dinámico, siempre en movimiento. Y actualmente, como has comentado, soy People Director de Grupo Bimbo. También en un momento de mucha transformación y crecimiento. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Lucía, cuéntanos cómo has, ingresado al mundo del emprendimiento y hecho crecer la empresa que ya todos conocemos. Bueno, yo desde los 15 años quería emprender, no sabía qué, cuándo, cómo. Sabía que iba a ser en Perú. Y un día en pandemia me di cuenta que en toda Latinoamérica, no solo en Perú, seguimos durmiendo con frazadas, edredones, cubrecamas, todas las 1000 capas tradicionales que normal tenemos culturalmente, que heredamos, ¿no?, de la familia. Y me puse a pensar que por qué todo había evolucionado excepto la ropa de cama. Entonces me di cuenta que había una nueva forma de dormir en Estados Unidos y en Europa, que era el plumón y la funda, o el relleno y la funda, solamente cambiar la funda, y era súper práctico, ahorrabas espacio, el lavado es súper práctico, rápido, fácil, te duraba un montón de años, y hice mi MVP mientras que seguía trabajando yo en el mundo corporativo en banca. 4 meses hice mi MVP y ya, luego renuncié en plena pandemia, ya, han pasado 4 años y aquí estamos. Y cuéntanos, claro, empezaron, me imagino que ni siquiera con tienda física. No, yo solo por Instagram o WhatsApp que vendiendo. vive en Instagram. ¿Y hoy cuántas tiendas tienes? Ahora tenemos 5 tiendas físicas, un e-commerce y seguir expandiendo los siguientes años en todo el Perú. Excelente, felicitaciones. Genial. Gracias. Muy bien, y bueno, el episodio de hoy le hemos titulado Menos Disney, más realidad, ¿no? En el sentido de esta transparencia, honestidad, coherencia, que conecta realmente a las personas en un mundo organizacional, ¿no? Cómo atraemos y cómo conectamos, ya ni siquiera hablamos inclusive de retención, sino de conexión con las personas para que decidan si quieren continuar con nosotros, no es que los retengamos ahí con un grillete, y la idea es poder profundizar y tenemos algunas sorpresas en el transcurso de la conversación, pero cuéntenos desde su perspectiva y desde el ámbito donde hoy gestionan. De repente comenzamos contigo, Espe. ¿Qué se entiende hoy en un grupo Bimbo sobre cultura y a qué te resuena de las prácticas que pueden tener hoy Menos Disney, más realidad? A mí me encanta cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de culturas auténticas, porque estoy convencida de que la cultura es ese elemento que te enamora o que te desencanta de una empresa. O sea, no hay de otra. Ese es finalmente un elemento matriz, core, clave.
Y cuando hablamos de culturas auténticas, a mí a lo que me resuena es cuando hay una coherencia entre esa cultura vivida y la cultura declarada, cuando están casadas, cuando son lo mismo. Y eso es supremamente difícil. Por eso que lo primero que me viene a la mente es la dificultad y el elemento clave y retador de la coherencia, ¿no? Esa coherencia como un paraguas principal para construir una cultura auténtica y que en mi experiencia en Bimbo, en Alicorp, en Procter, yo te diría que hay 3 factores principales para esa coherencia. Para mí, uno es que el líder sea el modelo y el ejemplo de la cultura. La segunda es que todo el ciclo de experiencia del colaborador esté conectado y tenga como centro la cultura también. Y como tercero, pero no menos importante, es que podamos construir organizaciones que aprendan, que reconozcan sus errores y que sean capaces de ajustarlos sobre la marcha. Entonces, en ese sentido, hay muchas buenas prácticas de cada uno de esos factores que me gustan y que he podido yo poner en práctica, liderar y ver a lo largo del tiempo. Creo que sí hablo de los líderes, que son un componente clave, porque sin duda la cultura no es un documento empresarial, no es un cuadro en la pared, es lo que finalmente termina siendo al líder, ¿no? Claro, que ayuda a complementar, ¿no? Ayuda a dar claridad sobre las famosas paredes pintadas con los valores, el propósito que está bien. Sí, ¿no? Está muy bien. Pero no es lo único. No puede quedar ahí. Pensamos que es lo único. Y me gusta lo que dices en el punto 3 de aceptar los errores, porque creo que eso es lo que le da realidad, ¿no? ¿En qué realidad uno no comete errores, no se da amplitud al ensayo-error y eso genera inclusive más aprendizaje? Porque va a ser perfectible a lo largo del tiempo. Entonces, si tú permites que la organización sienta cómoda con levantar la mano y decir, acá no estamos donde queremos, acá hay brechas, acá hay áreas de oportunidad, vas a poder cerrar esas brechas en el tiempo. Y ahí es donde entran elementos como, por ejemplo, hacer un podcast de un líder declarando cuáles son los errores que cometió en su carrera y que una empresa los fomente, es espectacular. En Grupo Bimbo tenemos lo que le llamamos Epic Fails. Un líder se para, comenta cuál fue un error que cometió en su carrera y estás generando conexión, estás generando humanidad, cercanía del líder y es cultura. Eso habla muy fuerte de la cultura también. Claro, desde ese modelo no tienes que decirle a las personas puedes equivocarte o generamos aprendizajes así, sino que lo demuestras con acciones, ¿no? Y eso es mucho de coherencia. Buenísimo. Gracias, Espe. Lucía, cuéntanos en el mundo tan interesante y en crecimiento y potente que manejas, cómo gestionar personas, darle coherencia a esa cultura que además en tu caso directamente nos contagias a los clientes, cómo ha ayudado a potenciar tu negocio, ¿no? Para mí la cultura es justamente cómo se comporta el equipo cuando nadie los está mirando, ¿no? Cómo hablan, cómo se comportan, sobre todo en comportamientos. Yo comencé este negocio a los 27 años. A mí nadie me enseñó a hacer negocios, ser gerente general, contratar equipo. Todo lo que yo he creado en verdad ha sido muy empírico. No tengo socios, no tengo cofundadores. En verdad me lancé a la cancha y para mí el reto más grande hasta ahora es el de personas. El de recién hace unos meses, hace 6 meses, tengo los valores de la empresa en la pizarra, ¿no? Como en nuestras paredes, bien hecho el organigrama, los roles y responsabilidades. Entonces, en mi caso, para mí ha sido una de las cosas más complejas porque lo haces empíricamente, ¿no? Es como creas esta marca y tienes que... Primero es que para mí fue bastante complicado porque yo no había estudiado ni había trabajado en lo que me he metido a hacer. O sea, cero que ver. Yo no sabía de textil, de ropa de cama, de retail, de nada de lo que hago. Entonces sí fue también un reto sobre eso. Pero para mí la cultura, como les decía, es cómo se siente el equipo, qué es lo que hace. Y gracias al equipo que tengo, pues hemos llegado a donde estamos y seguimos construyendo. Somos unas personas muy como soñadores. Abrazamos muchísimo el feedback, la incertidumbre, los cambios. Cada trimestre es totalmente diferente en Lima Linen porque estamos creando. Y es bien difícil crear cuando no hay nada set, no hay bases todavía. Entonces es bastante duro, es muy frustrante estar en una startup, estar en algo que no está con procesos, con lineamientos, con todo excelente, tú sabes exactamente dónde vas a crecer y tus bandas salariales, es que en verdad todavía no hay, estamos en proceso. Entonces, muy honestamente también lo cuento y lo comparto, que es algo que yo estoy trabajando este año
para verdaderamente tener una cultura Lima Linen. No solamente la sabemos, como porque nos comportamos igual todos, ¿no? Pero quisiera por lo menos hacer evaluaciones de desempeño alineadas a la cultura, a los valores de la empresa, ¿no? Pero claro, no tengo a nadie de recursos humanos tampoco, entonces soy yo tratando de crear esto. Es un reto bastante grande en mi caso. Te felicito, Lucía. De hecho, hablaba con un también fundador de una empresa que está, digamos, en crecimiento como tú, y hablábamos mucho de en qué momento tienes que trabajar cultura, ¿no? Y en qué momento tienes que empezar a trabajar procesos de talento. Y yo le decía, es que no hay un momento. O sea, en el momento uno y en el momento que te das cuenta, es el momento que tú necesitas. Inclusive cuando estás en proceso de crecimiento, yo le decía, tienes que pensar en grande. O sea, ¿quiénes te van a ayudar a ese crecimiento? Las personas. Y vas a atraer a las personas en esa identidad cultural que tú vas a declarar. Y eso es lo que te va a acompañar el crecimiento. Entonces, ese pensar en grande, que es lo que tú estás haciendo, está espectacular. Sí. Y en los momentos como más duros que nos ha pasado, es ahí justo donde se ve el equipo, el compromiso, la camiseta, los que verdaderamente están alineados a las culturas y al modelo de negocio en el que estamos, a la velocidad, a los retos que tenemos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta verdaderamente quiénes están en la misma cultura. Oye, es lo que tú dices, o sea, la cultura puede no estar declarada, pero existe, porque ya la estás viviendo, porque ya es la forma en la que la gente conecta, en la que se hacen las cosas, en la que se toman las decisiones, en cómo se tratan a las personas. Todo eso es cultura y existe desde el minuto uno en el que has creado tu empresa. Sí. Luego está el ponerlo en blanco y negro y el declararlo de una forma más intencional, para que también se pueda unir a los procesos. Tú comentabas, por ejemplo, un proceso de desempeño. Entonces, qué interesante el no medir solo la métrica, que es el qué lograste, sino también medir el cómo lo lograste, con esa conducta, con ese comportamiento que esté alineado a esa cultura. Entonces, totalmente, al final todo termina hablando, ¿no? O la inducción, desde el día uno que entra un colaborador a la empresa, lo que tú le digas, cómo le marcas la cancha y las reglas de juego. Es una oportunidad para la primera impresión y aplica también organizacional. Y aplica para las empresas. Yo hasta el día de hoy me acuerdo el primer día que entré a Procter y me dijeron, aquí la ética es no negociable. Y si tienes alguna duda, pregúntate. Si tienes una duda de si lo que vas a hacer es o no correcto, pregúntate cómo te sentirías si eso saliera en las noticias. Si lo vieran tu esposo, tus padres, tus hijos, si es que no te sentirías bien, eso no es. No lo hagas. Y hablo con mucha gente que trabajó conmigo en Procter en diferentes momentos de la historia y recuerdan exactamente la misma frase. Entonces, marca y tienes esa única oportunidad de generar esa marca, esa primera impresión, ¿no? Espectacular. Y de hecho, cuando hablamos de menos Disney, más realidad, es porque a veces maquillamos algunas cosas con el afán de atraer ese talento que queremos que nos acompañe, ese súper profesional. Pero es importante ser honestos en lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, porque si se enamora de todo, ese profesional va a querer sacar adelante, no poner bonito lo feo, superar las adversidades, etc. ¿Han tenido oportunidad de, ya sea ustedes en sus actuales empresas o ustedes como colaboradoras, también trabajadoras en alguna organización, de esa decepción de como me vendieron ese Disney, pero no es la realidad? Yo lo que sí he visto mucho es cuando hablamos de voy a declarar la cultura, voy a declarar los valores, y se entiende como el hecho de declararlos es ya los desplegué y ya los entendieron. Entonces, ahora que muchas empresas crecen a través de fusiones, de adquisiciones, me ha pasado estar en una empresa, entrar a una empresa que acabamos de adquirir y ver que ya estaban todos los carteles puestos y preguntar, ¿cómo vamos en la parte cultural? Y que me den, sí, ya hicimos el despliegue y ya comentamos cuáles son los nuevos valores. O sea, la palabra el despliegue me puso así como los pelos de punta de no es algo que se despliega. O sea, no es lo dije y porque lo dije ocurre. O sea, no puede quedar mágica. Exacto. Entonces, luego vas y preguntas a la gente y realmente te encuentras con que no está pasando lo que está declarado, con que no están sintiendo que eso es lo que viven en la realidad. Entonces, lo que mencionamos de que luego el Disney se termina derrumbando porque no es la realidad que se vive.
Entonces es muy importante para mí que se co-construya también esa cultura, ¿no? Que se pregunte cómo se sienten, qué es lo que hoy día para nosotros son elementos culturales importantes. Buenísimo. Totalmente. Buenísimo. Lucía, ¿y has tenido oportunidad de tomar una decisión relevante con alguna persona que tú sentías, ya sea que esté declarado o no? Yo siempre digo, tengo una buena y una mala noticia. Cultura ya tienen cultura, ya existe la cultura, ¿no? Esa es la mala entre comillas, porque el hecho de que estén trabajando personas juntas ya hace que se genere una dinámica de trabajo ahí. Y la buena noticia es que si aún no se ha declarado la cultura y ese negocio funciona, tiene un potencial de crecimiento importante. Pero en ese, digamos, contexto, has tenido oportunidad, Lucía, de decir, ya esté declarado o no, ojo, porque nos acabas de contar que recién estás poniendo en blanco y negro esas declaraciones, que está perfecto, es el momento que Lima Linen necesita, pero que ese feeling tú hayas dicho, no hace ese famoso fit cultural. ¿Qué indicadores o qué comportamientos te hicieron notar eso? Y que me imagino hoy te han ayudado a decir, nuestros valores o nuestra forma de hacer las cosas es esta, que por ejemplo esa persona no cumplía, ¿no? Bueno, por supuesto, o sea, como les comentaba, nadie te enseña a reclutar. Yo con 27 comencé esto y era sola y dije, bueno, necesito a alguien, ¿no? Y comencé con una persona, dos, tres, no sabía a qué nivel tampoco reclutar, qué hacer las preguntas, me ayudaba de, pues, Google. Ha sido muy empírico lo mío, pero bueno, he fallado muchas veces. Lo que sí hago ahora, después de 4 años y las últimas 2, 3 contrataciones de líderes de finanzas, logística, etcétera, otros puestos, me han salido bien. Es que, bueno, ya tengo más o menos un proceso de filtramos a los candidatos, o sea, llenan un forms con preguntas relevantes del negocio, luego pasan una entrevista con recursos humanos, una persona externa que contrato para ver justamente competencias que ya sé cuáles son las competencias que yo quisiera, que necesito del perfil y del puesto y de la empresa. Entonces ahí hay otro filtro. Y luego el lado más cultural, que a mí es lo que más me importa, lo que yo siempre entrevisto es quiénes son, cuáles son sus objetivos de vida, de qué tienen miedo, son cosas más profundas y para mí es más importante la persona más que los skills, y yo siempre les digo eso, o sea, hard skills, puedo contratar a personas que tienen más experiencias que tú y yo, que todos juntos, pero el feeling, y le digo, estar en Lima Linen en verdad no es para todos, es frustrante, y ahora lo que he hecho las últimas veces es, les digo, ¿por qué no deberían trabajar en Lima Linen? Literalmente, te digo, ¿por qué no deberías trabajar? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y gestión de expectativas también. Al principio yo enamoraba más, contaba todo lo positivo y vamos a hacer esto y la visión. Y me creen que está bien. Claro, y estamos creciendo y es real. Pero no les contaba todo lo que no tenemos, todo lo que nos falta, todo lo que, las locuras, los cambios, el estrés, la frustración, la incertidumbre. Aquí no vas a tener probablemente jefes, tú tienes que crear desde cero porque no hay nada. Y yo no te voy a poder ayudar, a veces sí, a veces no, porque yo ni siquiera lo sé. Entonces tú tienes que saberlo y muchas veces es no sé qué hacer, pero vamos a salir adelante. Entonces, sí, eso es algo que he aprendido. Igual sigo en proceso, para mí es algo que recién voy al 5 o 10% de lo que quisiera hacer como en cultura y en liderazgo, y yo también. Y sí, han habido momentos donde me he dado cuenta a los meses, felizmente ya 3 meses de periodo de prueba, eso es lo que aprendí de la parte legal, ¿no? Y sí, no, simplemente es un tema de siempre feedback. Yo casi todos los meses tengo feedback, o sea, todos los meses tengo feedback one-on-one con mis líderes y luego con el equipo también, y a mí me importa muchísimo cómo se sientan, cómo están, qué es lo que piensan, y se nota. Somos un equipo tan chiquito en oficina, a pesar de que somos casi 30, pero en oficina somos 12, 14, que se siente, claro. Es muy chiquitito. Entonces, cuido mucho cómo nos hablamos, cómo nos comportamos, qué queremos hacer. Y creo que es un mundo muy, muy complejo de psicología también, de personas, ¿no? Sí, así que me ha tocado de todo. Psicóloga, Algo de de todo. administradora, reclutadora, Sí. Excelente. Y está bien lo que estás haciendo, Pues el porque comienzo, hay tengo que- personas, es el comienzo y la evolución Es la también evolución. tendrá sus momentos y tú sabrás qué personas son las que tú necesitas que te acompañen. Pero es verdad que hay personas que tú les dices esos retos que
no hay camino y tú tienes que ver, y se llenan de adrenalina y les Claro. encanta, Exacto. y hay otras que se mueren de miedo y tal no, vez no no es para su ellos, espacio, sí, y está sí. bien que se den cuenta. No, y me ha pasado muy loco el primer año de Lima Lina cuando tenía 3, 4 meses. Contraté los primeros practicantes porque era lo que podía y dije, o sea, yo me estaba muriendo tratando de hacer todo. Dije, ya, a ver, ¿y qué pasa si contrato a alguien senior de un retailer? Dije, pues mi lógica es, si sabe muchísimo más que todo, va a venir a armar todo, ¿no? Le dije, mira, acá no, ni siquiera sé qué áreas hay, no había organigrama, pero tú tienes 10, 15 años de experiencia, por favor, ayúdame a armar, ¿no? Pero lo que sí siempre he hecho es roles y responsabilidades, por lo menos saber de más o menos lo que necesito. Aunque no esté bien, esto eran tus roles y responsabilidades. Pasaron los 3 meses de prueba y siempre hago autoevaluación. Eso aprendí en una startup que trabajé fuera y acá también en el banco, que la persona se autoevalúe y yo también evalúo y conversamos. Bueno, esta persona se puso 5 en todo, era 5 sobre 5. Superman, yo digo. 5 Superman entre era- y ya dice mucho de eso, ¿no? 5 entre todo, armar la estrategia comercial de todo el año. Le dije, ¿qué estrategia se ha armado? No, hemos hecho esta promoción. Esto no es una estrategia. Tiene casi 30 y tantos años. O sea, no entendía. Decía, soy yo, no sé qué. Bueno, esa persona no... Aparte por la parte soft, por la parte hard no pasó. Y por la parte soft también, ¿no? Descubrí algunas cosas como de ética, de equipo. Éramos tan poquitas personas, 4 o 5 personas que pues sí, con Fácil que 27 te des años cuenta, claro. me tocó decir, pues lo siento mucho, me costó y hasta ahora me cuesta, por supuesto, ¿no? Pero también algo que he aprendido es que hay etapas. A veces yo pensaba que con esta persona que comienza me debía quedar para todos los siguientes años Lima Lina y me doy cuenta que Lima Lina crece tan rápido y evoluciona tanto. Y yo también, yo no soy la misma hace un año o hace meses que la que soy ahora. Entonces la misma empresa me cambia tanto y me fuerza a evolucionar. Y un mentor me dijo, Luz, si tu empresa está creciendo por 3, por 4, tú tienes que crecer como por 10, porque no puede ser que tú te quedes con ya las ganas, el esfuerzo, hacer todo. No, tú ya tienes que literalmente, me dice, ¿vas a terapia? Y yo, no, nunca he ido. Tienes que ir a terapia ya, me dijo. Y en verdad ese fue el mejor consejo que me han dado el año pasado. Y desde ahí creo que tengo como más calma, controlo más. Claro. Y mi equipo también. Mi equipo también. Eso es muy loco que me di cuenta cuando hicimos una dinámica todos entre equipo con una persona de recursos humanos, que todos los problemas que teníamos o oportunidades de mejoras como equipo eran los míos. Muy Como un fuertes. espejo, un reflejo. Claro, un líder marca mucho Muy en su fuerte. gente. O sea, finalmente tú como líder estás diseñando y dibujando la cultura del equipo. Sí. Entonces, sí. Es un reto y es un peso Claro. súper grande. O sea, me Mimetizarse da con miedo. su líder es algo real. O sea, uno realmente copia elementos tanto positivos como no de su líder. Claro. Entonces, al final me doy cuenta, o sea, en verdad yo tengo que evolucionar y ser mejor persona y controlarme, conocerme más, y, etcétera, para que mi equipo, darle más seguridad y todo eso, ¿no? Muy loco. Muy loco. Y lo que tú has dicho es cada vez más lo que pasa. Ya no reclutamos por hard skills ni soft skills, sino porque sea buena persona. O sea, realmente, si es una buena persona, todas las demás capas se pueden sumar sin problema. Hoy que el aprendizaje está a la distancia de un clic, Tal cual. no es un tema de aprender, no es un tema de conocimientos, no es un tema de años de experiencia ni de kilometraje. Sí. Es un tema de qué fibra tiene la persona. Y uno de nuestros valores es soñamos en grande. Entonces, es como, ¿qué has hecho? O qué, con nada que has creado. Y cosas así Claro. de locura me dicen. Entonces, yo ya me doy cuenta. No sé, es algo como intrínseco, un feeling que no se siente, de ganas de comerse el mundo, de salir adelante. Gente que ha hecho de todo y está acá y lo ha conseguido. O sea, esa es la gente que yo necesito. Porque estamos hambre. creando esa hambre de construir, de crear. Y en este momento en el que estás de diseñar tus declaraciones culturales, poner en blanco y negro, que es un proceso y que va a evolucionar. Por eso cuando hablamos en Asertiva de Cultura, hablamos de evolucionar, no es que cambias a algo, vas mejorando, ¿no? Y lo anterior simplemente evoluciona porque ya lo incorporaste también, ¿no? Y todos esos casos que tienes, que nos estás contando, tenlos muy presentes al momento de declararlo, porque a veces les cuesta a las empresas poner ese blanco y negro y dicen, a ver, ¿qué suena bien? No, es como, ¿cuál es Genuinamente. nuestra realidad? Miremos Claro. nuestra historia, qué nos ha funcionado para sostener esa coherencia, ¿no? Y los líderes que estábamos hablando también, sí puede ser como una carga. Creo que por eso no todos necesariamente han nacido para llevar ese rol, y hay personas que literalmente yo en mi carrera, que al inicio yo no entendía, pero ahora sí lo entiendo, me decían, no, yo no quiero ser gerente, no me asciendan, por favor. Yo No, en mi equipo, cabeza no sí. entendía, no entendía. Claro.
pero está bien que la persona se dé cuenta porque tiene otros roles en su vida, ¿no? No es solo vivo para trabajar, ¿no? Sino trabajo para vivir, como se dice. Y es importante entender quiénes son los que necesitamos y esas declaraciones que tú quieres hacer para la Total. empresa. Y para mí Sí. tener equipo a cargo es una responsabilidad súper grande, aparte de hacer que la empresa funcione, tener inversión, o sea, financiamiento comercial, que venda, marketing. O sea, para mí el equipo, o sea, son 30 personas que dependen de la empresa, que lo tengo que hacer Sí. bien, que les tengo que dar seguridad, que tienen que saber el camino, aunque yo no sepa y no sé lo que estoy haciendo, muchas veces estoy perdida, pues tengo que buscarme la vida para darles seguridad, ¿no? Y claro, sí han habido momentos bastante duros donde el equipo está perdido, porque yo estoy perdida, y es muy frustrante porque están trabajando en una empresa y digo, ¿pero qué hago, no? Y cuando Entonces, hablamos sí de han- cultura sí, es ese ser es modelo, eso. porque hablamos de que no, el líder es modelo de la cultura, porque la modela en su día a día con sus decisiones, con sus comportamientos, con lo que hace y con lo que no hace también, ¿no? No, y ese rol de líder que hablan, o sea, yo la semana pasada estaba hablando con un mentor que es un líder al quien admiro muchísimo y me decía, lo que a veces nos olvidamos es que las empresas nos contratan para ser líder de marketing, líder de ventas, líder de operaciones y O te muchas encasillan. veces, sí, te pueden encasillar, pero donde iba su punto es que muchas veces la función, lo que nos dedicamos a hacer es la segunda parte de la palabra, ¿no? Marketing, ventas, operaciones, y nos olvidamos que la primera función de líder es ser líder. A veces cuando te digo cómo es tu día a día, qué estás haciendo, cuáles son tus objetivos, me vas a hablar de todo el área funcional y no me vas a hablar ni una sola cosa del líder. Entonces, qué potente es darnos cuenta de que nuestra primera función es ser líderes. Tan obvio como suena, pero entonces, ¿qué tiempo le dedicamos a esa gestión de equipos, a pensar cómo mejoramos como líderes, a hacer nuestras autoevaluaciones? Tú hablas de la autoevaluación, a mí es una herramienta que me fascina, porque si no es como andar con la cámara apagada, como sin luces, ¿no? Sin saber cómo estás, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades. Y hay muchas empresas que te ayudan con eso, te hacen assessments 360, espacios de autoevaluación, eso te ayuda a tener una visión más amplia también, ¿no? A mejorar. Espe, antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría que nos cuentes qué buenas prácticas recomiendas cuando hablamos de implementar cultura. Tú sabes que en Asertiva estamos haciendo todo un estudio con ESAN en implementación cultural, que es justamente ya, lo pongo en blanco y negro, muy hermoso todo, Ajá. pero ¿y ahora cómo hago ese despliegue que tú Sí. decías? Más allá de una fórmula mágica, en tu experiencia que ha sido amplia y no necesariamente en el área de gestión humana, entonces te da esa Ajá. objetividad y ese saber qué necesita el negocio, ¿no? Del área de talento. ¿Qué recomendaciones podrías dar de esa implementación cultural con toda la complejidad que eso implica, ¿no? Hace poco hablábamos de la coherencia, ¿no? De esta coherencia que implicaba un líder que sea un ejemplo. Entonces, si hablamos de buenas prácticas para lograr de que el líder sea un ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es cuando he visto en empresas que el líder tiene como parte de su plan de trabajo o plan de negocio, no solo todos los objetivos funcionales, sino el objetivo de embajador de cultura o motor de cultura o líder, ¿no? Entonces, que esté declarado eso, porque a veces somos muy orientados al objetivo. Entonces, si no está escrito en mi plan de trabajo, tal vez le pierde foco, le pierde importancia. Entonces, que esté declarado desde ese momento cero, para mí es muy potente y ayuda al líder a decir, uy, esto también es lo que están esperando de mí. Para mí es una muy buena práctica. Luego, cuando hablábamos de tener todos los elementos del ciclo de experiencia del colaborador coherentes con la cultura, para mí es desde la inducción, ¿no? Una inducción que hable de la cultura, porque desde el día uno te seteo las reglas de juego y te digo, así se vive acá, esto es lo que espero de un líder de Asertiva, esto es lo que espero de un líder de Lima Linen. Entonces, eso es oro. Pero después que todo el resto de procesos también estén alineados, llámese reclutamiento, como lo decíamos ahorita, llámese gestión de desempeño, llámese gestión de talento. Entonces, no puedo promover a un talento si es que mi valor es generar confianza y esa persona no representa ese valor. Porque al final esas micro decisiones son las que hablan de la cultura más fuerte que cualquier otra cosa que tú digas, ¿no? Algo que me gusta también dentro de ese frente es como crear esos pequeños rituales o símbolos. Claro, Por ejemplo, sí, esos pequeños rituales que te representan, ¿no? Puede ser tu espacio de integración, puede ser la forma en la que motivas a alguien, puede ser ese sello personal que como empresa puedes tener. Puede ser el sello de Asertiva, el sello de Lima Linen, esa forma de hacerlo.
pueden ser hasta incluso programas de reconocimiento con valores, ¿no? Entonces, así estás fomentando con reforzamiento positivo, que es muy potente, porque la cultura, si no la refuerzas constantemente, se puede perder en el tiempo también. Claro, le das el mensaje al colaborador de que sí queremos seguir viendo, Exacto. ¿no? ¿Qué importa y que está coherencia en ese día a día también? Y de ese último elemento que hemos hablado poco, probablemente, que es cómo creamos esas organizaciones que también reconocen el error y aprenden, porque sin eso, la cultura nunca la vas a poder mejorar en el tiempo, ¿no? Te vas a quedar con una foto inicial y no vas a ser capaz de generar una mejora continua. Entonces, ahí, para mí, es básico el que se hagan espacios donde se hable transparentemente de los errores. Acá nos equivocamos. Un poquito lo que comentabas, ¿no? Mira, esta vez me pasó esto, contraté a un colaborador, no era el perfil correcto, reconocí el error, tomé esta decisión, no era la adecuada, lo cambié. Que hablemos de eso delante de nuestra gente nos permite ser vulnerables y nos hace ser humanos y nos permite conectar diferente, ¿no? Conectar, eso es eso increíble. es clave. Eso sí. Conectar para que la persona también decide, porque a veces pensamos que como organización, que finalmente las empresas son personas, ¿no? Pero los que toman esas decisiones importantes, o en las manos de quien esté esa decisión de quién continúa o no continúa, ya eso no pasa. El que decide también es el colaborador y ese es el reto hoy de las organizaciones para, a través de la cultura y nuestras declaraciones, podamos conectar a las personas y literal se queden enchufadas con nosotros, con los desafíos, con lo que no sabemos, con lo que nos sale mal, y eso nos permita avanzar. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al siguiente segmento, que se llama Parece chiste, pero es anécdota. Entonces les voy a pedir que nos puedan compartir alguna anécdota así fail, como se dice, donde haya generado un aprendizaje importante, ya sea a nivel de liderazgo, algún tema de cultura, alguna decisión sobre personas. ¿Quién quiere empezar? Guau, yo tengo un millón. Hay un montón. Hay que elegir más bien, ¿cierto? Hay que elegir, Sí, hay que elegir. sí. Hay que elegir. A ver, Lucía, O sea, cuéntanos. en Limalinen fallamos todos, somos vulnerables, somos abiertos y eso es algo que yo aprendí verdaderamente de dar feedback y dar feedback en ese momento. Y pedir disculpas y asumir, saber decir gracias, por favor, disculpa, fallé y de todo. Yo pido feedback de mí, yo soy la gerente general, la dueña, lo que sea, pero igual yo pido feedback a todos. Bueno, una anécdota super fail. Ahora entiendo por qué pasó, porque me conozco más y sé que en situaciones de mucho estrés, overwhelm y pierdo justamente, no estoy operando como dice mi coach, con mi corteza prefrontal y estoy con mi cerebro de supervivencia, entonces se me olvida toda mi parte empática, calmada, genuina. Y una vez algo que hice es que le puse un jefe a una persona y en vez de decirle primero a esa persona como, oye, por si acaso vamos a hacer el cambio, que es obvio, que 101, desde que tengo equipo, desde 23 años que tengo equipo a cargo, nunca me había pasado, pues no lo hice y le conté básicamente a toda la empresa de este cambio y esa persona se enteró ahí, ¿no? Como el líder de esto y se quedó como que, y era una persona muy importante para mí, es una persona muy importante Frente para a mí. todos. Frente también, a todos. Claro. Claro, yo salí y me fui tal y sí, no, o sea, y por supuesto me di cuenta y le pedí disculpas a los días después cuando ya tuve más de calma, ¿no? Y no hay excusas, pero fallé y he fallado muchas veces más también, ¿no? Justamente porque, y me doy cuenta porque todas las veces que he fallado es porque no he estado operando con calma, tranquila. Eso, y el aprendizaje entonces que te genera es estas pausas que son necesarias, ¿no? Sí. Pausas que son necesarias cuando haces desde estrategia, que es hacer una pausa para mirar futuro y no estar en el día a día, y esta pausa de cuándo es el mejor momento para decir las cosas que a veces, claro, también hay que aceptar que somos seres emocionales, Sí, ¿no? La claro. comunicación es 93% no verbal, ¿no? Entonces, ¿qué tan conscientes somos o qué aprendizaje nos genera estos momentos para que en una siguiente, ¿no? El racional, ¿no? El prefrontal esté más presente, ¿no? Y esa bien cerrada y nunca más. Y se aprende porque Pero eso es lo una cosa genial, muy- una vez que cometiste ese error, lo te cometí queda fatal. tanto
que difícilmente te tropiezas con la misma piedra. Sí. Con otra Sí. tal vez, pero con esa Total, ya la no. más chica. Sí. Pero bueno, hay mucha confianza con esa persona, se entendió, tal igual no hay excusas, pero eso, oye, discúlpame, esto que hice fue fatal de liderazgo, fatal de gestión, fatal de esto. Y es que lo que conecta a las personas es la vulnerabilidad, que es una palabra que a mí me encanta y que la has mencionado. ¿Han leído Brené Brown? Sí. Amamos. Sí, Amamos. amamos. Sí. Y cómo no digo burlarse de uno mismo, pero sí mostrarse vulnerable, mostrarse como es, hace que conecte a las personas, porque el perfecto no sé qué genera distancia, realmente genera distancia, pero es parte de las culturas que queremos fomentar. ¿Qué cultura queremos fomentar? Y en los mundos empresariales, qué difícil es encontrar líderes Genuinos, que auténticos. sean Pero se así de nota. cercanos, de horizontales, genuinos, auténticos, sin tratar de marcar esa distancia, porque me ha pasado de los dos tipos, ¿no? Del que es tal vez más vieja escuela, entonces está acostumbrado porque así es como lo aprendió, a que parte del liderazgo es yo infundo respeto, entonces tiene que haber una cierta distancia, o también de las personas más jóvenes que han asumido cargos de liderazgo muy rápido y que más bien parte de esa duda que tienen en la cabeza es, uy, ¿cómo he crecido tan rápido? ¿Cómo he llegado tan rápido? Tal vez tengo que demostrar que estoy perfecto, que tengo todo, que tengo todas las respuestas, entonces comienzan a crear esa coraza que luego no ayuda. Entonces yo hablo con la gente que trabaja conmigo, con mis pares, con mis reportes, tengo gente súper talentosa que ha crecido muy rápido y le digo, no tienes que demostrarle nada a nadie. Y no creas que la vulnerabilidad es antónimo de fuerza, todo lo contrario. Qué fuerte y qué difícil es ser vulnerable. Totalmente. Es extremadamente difícil mostrarse como uno es, así. Sí. Lo feo, lo bonito, lo difícil, De lo hecho, malo. creo que Brené ¿no? Brown habla de la valentía de la Sí. vulnerabilidad, ¿no? Y Sí. es eso lo que tú estás diciendo. Es eso, tal es cual. Algo eso. que yo pregunto siempre es, ¿qué tienes miedo esta semana o este mes? Y todos me dicen de algo. Siempre hay Y algo. sobre Ay, me gusta, me todo voy a cuando, copiar. sí, y cuando entrevisto también. El que me dice, no, yo no tengo miedo de nada, no. Chao. Ese no es. No, Ese no es. no es. Claro, todavía Porque no está en tener miedo es conexión. tener un reto, tener miedo es que te vas a afrontar, que eres capaz de asumir algo nuevo y está bien tener miedo, yo felicito tener miedo. Chicos, va a venir recontra hipercambio tal, nos vamos a equivocar, ya sabemos que todas las primeras veces que hacemos algo, no, pasa un mini terremoto, ya no es terremoto, ahora es temblorcito, pero ya sabemos y hemos aprendido. Se mueve. Buenazo. Sí, yo esta semana también anunciaba a mi equipo un cambio que estoy haciendo y les decía, lo estoy haciendo con miedo, ojo, con un montón de miedo, por lo que el cambio implica, todo lo que pasa, pero es normal. O sea, sería mentirles, pararme acá y decirles que no me muero de miedo. Claro. O Y sea, además soy de así carne y hueso, no hay conectas. cuero acá. Claro, y conectas con el equipo porque van a estar más alertas de, a ver, entonces, ¿cómo ayudo a Esperanza en esto, ¿no? Entonces, sostienes también esa gestión de equipo, ¿no? Esa colaboración entre todos desde la vulnerabilidad. Buenísimo. Gracias, Lucía. Espe, tú, cuéntanos. Mira, tengo varios, pero por ejemplo, ahorita que hablamos de cultura, una de las cosas que me pasó hace no mucho fue que tenía que hablar con un grupo de gente acerca de cultura, eran nuevos, entonces En la queríamos inducción, fortalecer, exacto, el liderazgo, era un área que necesitaba mejorar ese liderazgo en equipo. Entonces dije, bueno, podemos hacer, en mi equipo me dijeron, proponemos el hacer una capacitación de liderazgo. Entonces yo fui a la capacitación y estaba mi equipo dictándolo y yo decía, claro, esa gente le estará entrando por la oreja y le estará haciendo el dedo por la misma oreja de lo que están escuchando, porque no es que liderazgo lo vas a aprender sentado en un salón de clases. Los veía evidentemente ahí al afanoso que andaba escribiendo, ¿no? Pero yo decía, ¿cuál es la chance que esté calando todo lo que estamos haciendo? Entonces dije, a ver, hagamos un stop, por favor. Cambiemos la estructura de la sala, sentémonos en un círculo y aquí hablemos todos. Hablemos de qué nos ha pasado esta semana, qué nos da un poquito ese miedo, qué fue la dificultad, qué fue el momento difícil de gestionar a alguien, qué te pasó, que tuviste que dar un feedback que no supiste cómo darlo o que alguien de tu equipo te vino con un tema que no supiste cómo afrontarlo y todos tenían algo que contar. Todos tenían algo que decir. A mí, primero, el primero que abre como con más timidez y luego se volvió una volcadura de a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro y se convirtió y es hoy ya un ritual que tenemos. Le hemos llamado círculos de liderazgo y nos sentamos con cero estructura de por medio, con silla, con banquita, con cojín, con lo que se pueda. Nos sentamos en un círculo y hablamos de qué nos pasó esta semana o esta quincena de cosas de ser líder.
reconociendo que el journey de liderazgo nadie te lo enseña, no lo aprendes en ninguna universidad ni en ninguna escuela, que No solo... llega solo cuando tienes el nombre de jefe, sino hay Exacto. diferentes Desde niveles, ¿no? sí, O sea, porque uno comienza liderando a sí mismo procesos, pequeños equipos y luego más grandes. Entonces, es cero laptop de por medio, cero presentación, cero preparación. Nos sentamos y hablamos de qué nos está pasando, de cómo nos sentimos. Y eso no solo construye cultura, porque obviamente mi equipo de personas también está presente y aprovechamos en reforzar qué esperamos y qué no de un líder, cómo esto conecta o no conecta con la cultura. Pero realmente más que aprender de nosotros, aprenden de cada líder que cuenta su experiencia y dice qué le pasó, en qué falló, qué le dolió. O a veces no lo tiene resuelto todavía y nos dice, justo sabía que me tocaba hoy día el círculo de liderazgo y traigo esto para que me ayuden a resolverlo. Su terapia Entonces, también. exacto, ahorita que hablabas de ir a terapia, es la terapia. Y Claro. es espectacular, porque es una terapia con gente que está viviendo lo mismo que tú, que está en este journey de liderazgo, que estamos descubriendo todos cosas nuevas todos los días, ¿no? Entonces, para mí, un fail el sentarnos en un salón de clase y decir, hablemos de liderazgo. Pueden haber momentos muy chiquitos, muy formales, que puedan ser necesarios, pero como lo hemos dicho siempre, el aprendizaje formal es solo el 10%. Realmente el 70% más está en la cancha con lo que hagas en el día a día. Entonces, ese es mi aprendizaje, ¿no? Es hablemos más, que sea de 2 vías y no el monólogo de una capacitación, ¿no? Sí, totalmente. Hablemos más y aprendamos en el día a día, ¿no? Porque ese es otro paradigma que tenemos, yo creo que cambiar en los colaboradores. Yo creo que las áreas de talento ya nos estamos convenciendo de que es importante y que es más relevante el aprendizaje en el puesto, que es ese Exacto, 70%, exacto. que en el curso, etcétera. Pero todavía el colaborador dice, no, no es que no me capacitan, ¿no? Necesita su cartón del instituto tal, de la universidad tal, y ahí es donde entra por una oreja y sale por la otra, si no es por la misma. Me gustó eso, porque, claro, cómo realmente pones en valor un conocimiento es haciendo, Sí. Totalmente. ¿no? Sí. Entonces, eso es importante, cómo compartimos conocimiento. Sí, a mí algo que me pasó es que el siguiente año de haber creado Limalina ya tenía 28, ya tenía un equipo de 6, 8 personas, fue creciendo. Como me sentía que fallaba tanto, que no era una buena líder porque tenía que resolver problemas de todos, que no sabía resolverlos y no era mi mejor versión. Y decía, ¿por qué soy tan diferente ahora en Limalinen versus en mi otra chamba? Que no sé, que tenía tiempo, decías que porque no hay bases, no hay estructura, no hay nada, estás como Claro. cargando muchísimo y no te estás enfocando en el equipo, porque no puedes, porque tienes que enfocarte en otras cosas, pero claro, ¿qué va primero? Era como demasiado difícil. Y decía, estaba tan como frustrada, overwhelmed, como mal. Y le pregunto a unos mentores, ¿hay algún curso de liderazgo, alguna universidad que alguien me enseñe? Y me dijeron, Lu, La no hay, fórmula. no hay, simplemente. Y yo, pero ¿cuándo voy a saber? Tienes que vivirlo. No hay de otra. No hay una píldora, no hay un curso, no hay un masterclass, no hay nada. Simplemente tienes que ser genuina, tienes que vivirlo y tienes que comenzar por ti, conocerte más, evolucionar más, transformarte más y verdaderamente liderar como sale de tu corazón. Sí. No hay nada que te ayude. Es los años de Sí. experiencia. No hay nada más. Y yo, ay, Dios mío, me faltan tantos años. No hay pero bueno, fórmula perfecta, no hay. no hay. No hay. Sí. Así que bueno, ahí vamos. Cómo desde esa vulnerabilidad también compartimos con nuestro equipo que no podemos ser perfectos, porque a veces también hay una Sí. cierta exigencia de, te equivocaste, ¿no? Muy mal, ¿no? Es como, tú eres el jefe, tú eres el líder, tú tienes que hacerlo bien, y es como también parte del aprendizaje, ¿no? Y parte de la cultura horizontal, ¿no? También me equivoco, también pido disculpas, también hago X, Y, Z. Excelente, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a otro segmento. Estamos Sí, llenos de otra sorpresas sorpresa. acá. Voy a sacar mi sorpresa. La cajita mágica. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra cajita de mitos de terror. Bueno, no da mucho miedo la cajita porque Sí. estilo asertiva no da miedo. Pero tenemos aquí algunos mitos que tanto el equipo como algunas personas ya que están viendo los episodios nos están dejando y que queremos desmitificar. Entonces, al azar, les voy a pedir que cada una elija uno. A ver. Qué bonito me tocó. Tin, 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 ¿Está? tin. ¿Hay uno? Y nos lo lean Está bueno. y nos cuenten, bueno, cuál es su perspectiva, ¿no? En realidad ahí es como, cuál es la perspectiva y si logramos desmitificarlos. ¿Cuál te tocó, Espe?
Me tocó, si alguien no encaja, hay que despedirlo rápido. Me encanta porque además parto de qué se encaja, ¿no? Entonces, es distinto al resto y entonces dentro de esa diversidad, qué interesante que podamos sumar ideas distintas. Si no, si todos pensamos iguales y estamos hechos del mismo molde, ¿cómo va a ser valioso lo que obtengamos de resultado, de output, ¿no? De proyecto, de iniciativa? Entonces, para mí hay que diferenciar muy bien si es que es diferente a nosotros y a veces como líderes podemos estar muy tentados a contratar un mini-mí, ¿no? Maisa, mini Maisas, esperanza, mini esperanza. No hacemos eso. Es más bien cómo buscas esa persona distinta porque sabes que va a aportar algo diferente a ti. Si yo busco una mini esperanza, entonces va a ser escuchar mi eco, no voy a aprender nada diferente. No te complementa, no me va a complementar. nuevas miradas. Claro. Entonces, el encajar no es ser el mismo molde. Y hay mal entendimiento de esto. Distinto fuera si es que dijéramos tiene un descarrilador y no tiene un fit con la cultura. Ahí estamos hablando de algo diferente. Ahí sí puedo entender de que es algo más de centro, de core, de valores, de escala de principios. Pero si no se trata de escala de principios y de valores, todo el resto de las diferencias son solamente espectaculares para que las abraces y digas, quiero más de esto, más bien. Tráiganme a más gente que no encaja. Claro. Tráiganme a más. Y eso también es parte de la cultura, porque hay empresas que quieren que todo esté encajadito como un rompecabezas perfecto y hay otros que es como, no somos un rompecabezas donde ponemos, encajamos las piezas tal cual, pero sí es verdad que también como organizaciones nos toca tomar decisiones complejas en algún momento, no necesariamente desde el encaje o no encaje, pero sí toca en algunos momentos tomar decisiones de salida, ¿no? Sin pero duda. cuando ya hay, claro, es rápido cuando tú dices hay una evidencia de que ya la base de principios Claro, no está alineada, es hasta una falta grave, como se dice, Claro. si es que hay alguna evidencia compleja. Pero si no, claro, como hay un tema de plan de desarrollo individual, ¿no? De Un acompañamiento. acompañamiento y después ya se pueda avanzar. A veces lo que nos pasa como áreas de personas o de recursos humanos es que recibimos al líder que nos dice, no me está funcionando, por favor, quiero otra persona. Entonces mi conversación es, ¿qué has hecho tú? Claro. O sea, ¿cómo te ayudo más bien a ayudarlo? ¿Qué hacemos para liberar ese máximo potencial, para acompañar a esa persona, para que brille, para que destaque, ¿no? Y ahorita que hablamos de encaja, algo que cada vez felizmente se ve menos, pero en algún momento era parte del encajo o no encaja, es que necesito que sea de tal universidad, de tal experiencia, de tal empresa. Entonces, eso hace que luego todos sean igualitos, casi que copy-paste, ¿no? No aprendes, no tienes opción de que haya una cultura rica. Buenísimo. Gracias, Espe. ¿Y a ti, Lucía, qué te toca? A mí me tocó hablar de emociones es poco profesional. Ajá, justo trayendo acá tú el tema del vulnerabilidad, de la toda la terapia. No, porque para mí somos humanos antes que nada. O sea, una empresa la hace un equipo. O sea, un equipo son personas. Entonces, nosotros sentimos, ¿no? Y nos damos cuenta cuando alguien está mal. O sea, antes que todo es, ¿no? La familia, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? En mi caso, yo no sé si está bien o está mal, pero sí me he metido a ayudar hasta temas muy, muy, muy personales de mi equipo, que muchos mentores y otras personas me decían, pero es que no es tu responsabilidad hacer esto o arreglar esto, dar. Pero genuinamente yo soy así. Entonces, ¿estará bien, está mal? He cruzado una línea que no debería. A mí eso, por ejemplo, me frustra y me confunde porque digo, ¿hasta dónde voy? ¿No? Y nadie me lo dice y yo no sé si está... Bueno, simplemente lo hago con la mejor voluntad y a mí me importa mucho. O sea, la primera cosa que yo pregunto cuando estoy en mis one-on-one es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué no te gusta? ¿Qué es lo que te encanta? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué mejoro yo? O sea, genuinamente, ¿cómo te sientes? Porque pasamos tantos años de la vida trabajando y en este espacio que para mí es demasiado importante saber cómo está el equipo, ¿no? Y cómo se sienten. Y por supuesto, cuando son momentos importantes del Día de la Madre o el día de tal o el primer día del nido, que ahora ya tengo madres de familia, Sí. por supuesto. O necesitas, o sea, hoy día si quieres hacer home office porque lo necesitas o estás un poco más, o sea,
Sí. No sé, para mí antes siempre va a ser las personas y cómo se sienten. Es una base de confianza Sí. también, ¿no? Es base Que de puedas- confianza, por Sí. supuesto. que claramente la confianza también yo a veces he dado demasiada y se ha ido por otro lado. Me pasa, y me pasa hasta ahora muchas veces, que no pongo tampoco tantos límites y es como, claro, vienen otros mentores y es como, Lucía, tú no deberías estar haciendo eso. Y es como, me olvidé. Pero bueno, es parte de, estoy recién creando Y algo. es tu estilo personal, es lo que Estilo. te define. O sea, tú eres alguien que brinda Genuino. confianza y eso es genuino. Sí. No podrías dejar de hacerlo solo porque una vocecita en tu cabeza te dice, no, llegas hasta este límite y ya no puedes cruzarlo más allá. O sea, Claro. al final, si viene de un buen lugar, la persona del otro lado lo va a entender así de bien, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, confunde, si me lo dice una directora de recursos humanos que ha visto tantos, pues uno pues se supone que tienes razón, ¿no? Entonces de repente yo estoy, y ahí viene el cuestionamiento, la inseguridad, es un mundo muy grande, Claro, pero nada, sí. las emociones es para mí algo fundamental, que hay que saber dosificarlas y usarlas en un momento adecuado, Sí. sobre todo en los momentos de mucho estrés, incertidumbre o temas duros, ¿no? Pero sí. Para mí es ese balance de abraza tus emociones, pero no por eso pierdas la inteligencia emocional. Porque tampoco no puede quedarse en, no, es que yo soy genuina, entonces soy auténtica, entonces voy a hablar de mis emociones sin filtro. Entonces Claro. me molestó algo y no filtro nada y simplemente actúo instintivamente. Sí, Entonces tampoco no es arrasar en el nombre de las emociones, ¿no? totalmente. Igual estás Sí. en un contexto organizacional y de hecho yo creo que las emociones están cada vez más presentes y la semana pasada estuve en un comité de directorio, entonces estaba el CEO con la primera línea y estábamos hablando de un tema de diversidad particular en el contexto de unas conversaciones de liderazgo que estamos teniendo. Entonces uno de los líderes trae a la mesa el caso de una persona que está en un proceso con un psiquiatra por un tema de ansiedad particular y no sé qué, y estaba en un dilema de hasta dónde la gestión de la emoción de la persona que le había dicho que por si acaso está en un, ¿no? En un, no sé, en un tema psiquiátrico y que va a necesitar X, Y, Z, y se lo dijo como, bueno, me detectaron un lunar y como de lo más natural. Y le costó procesar el tema y le alertó mucho, pero a mí me gustó escuchar a esos líderes y ese CEO en esa mesa decir, bueno, pero ¿cómo están sus resultados? Porque finalmente, obviamente hay un rol, hay uno, no, va bien, pero igual tuvo la necesidad de esta persona de decirme que está en un proceso y más bien lo felicitaron porque dijeron, oye, qué bacán que alguien, que generes esa confianza para que alguien se acerque y te diga que está en ese proceso. ¿Cuántos más habrán que no sabemos, no? Entonces creo que cada vez hay un espacio importante de trabajar, pero se está acortando, ¿no? Esa brecha y los líderes son los que más bien generan el espacio adecuado para que el colaborador tenga la libertad de decir lo que necesita. Sin duda. Y la divisa del liderazgo es la confianza. O sea, no hay otra. Con lo que vives es con la confianza. Es como una cuenta de banco. Vas abonando en la confianza, vas retirando la confianza. Y entonces vemos cómo está mi nivel de saldo con Maisa en términos de confianza. ¿Está positivo o está negativo? ¿Aboné mucho o retiré mucho? ¿No? Al final del día, ojalá que tengamos abono positivo con toda esa gente importante que tenemos alrededor, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muy bien, entonces vamos llegando un poco al cierre. Voy a dejar mi cajita. Nuestra cajita de Voy a sorpresas sacar y de terror. otra sorpresa. Voy a sacar a nuestro El sapito. sapo, que es señal de que entramos al segmento Sapeando Prácticas. ¿Y qué significa? Que acá nuestro sapo es bien sapo. Entonces él quiere saber cuáles son las mejores prácticas que ya lo hemos estado comentando a grandes rasgos, pero específicamente cuáles son esas acciones, esas prácticas que sí o sí les ha funcionado a nivel de liderazgo y al nivel de gestión de alineamiento de personas en este ámbito cultural. ¿Cuál es esa? El sapito necesita saber esa práctica para que duerma tranquilo hoy. Yo te voy a decir una que es muy básica, pero para mí es muy potente, y es no perder esas reuniones, espacios, juntas de equipo, ¿no? Así como hay básicos de procesos, también hay básicos de liderazgo, y tú lo decías, ¿no? El día a día te puede abrumar, te puede comer, puedes tener muchas cosas por hacer, y puedes perder el tener ese espacio separado en la agenda de todo el equipo para
hacer una recapitulación de cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo vamos. Y aprovechar ese espacio incluso para una suerte de reflexión. Puede ser un stop-start continuo, puede ser qué tenemos que dejar de hacer, qué tenemos que seguir haciendo porque nos encanta, porque ahí nos está yendo bien, porque estamos teniendo buenos resultados. O también qué tenemos que dejar de hacer, que muchas veces se pregunta poco. Pero seguramente hay cosas que estamos haciendo como equipo que no agregan valor y que están ahí porque en algún momento se comenzaron a hacer y no le hemos cuestionado que se podría simplificar, se podría eliminar, se podría automatizar, tantas cosas, ¿no? Entonces, para mí me funciona mucho algo tan básico y tan central como tener esa junta con mi equipo. Religiosamente, al menos una vez al mes con equipo completo y semanal o quincenal con reportes directos en modo 1-a-1, pero es escucharnos, es entender, es saber cómo está la persona, es también retroalimentar lo que hacemos. Y a mí me encanta preguntar constantemente, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué sientes que estamos haciendo bien? O sea, no porque yo sea el líder, todas las ideas van a surgir de mí, en absoluto. Más bien, la mayoría de ideas surge a mi gente. Son bastantes más cabezas pensando con cosas distintas, con puntos de vista. Luego uno puede tener ceguera de taller y no estar viendo algo porque ya se le formó callo en el ojo, como digo yo, ¿no? Y dejaste de verlo. Entonces, para mí algo simple pero básico, juntas de equipo, Yo creo que sesiones. Es algo importante que es que existe en la agenda. Porque si hay algo que parece muletilla de casi todos, es no tengo tiempo. Y de verdad, ¿a quién le sobra? Por favor, el que haya descubierto que le sobra tiempo, que nos avise, está perdiendo dinero, ¿no? Para la fórmula. Pero el espacio se hace, claro, no me pidas mañana, pero si lo agendamos, si es una rutina, ¿no? Se genera. Las personas se organizan para que suceda esa junta, ese momento de conexión, que en esos espacios salen ideas, porque es normal que se hable de temas personales, pero también de temas laborales, y son en esos espacios, a mí me ha pasado con el equipo también, que salen las ideas que necesitaban, uy, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacemos? Y después ya vas y lo ejecutas, ¿no? Entonces son espacios importantes, no solo de conexión, sino también hasta de creación, porque estás en un espacio más distendido que te permite verlo desde otra perspectiva, ¿no? Súper. Buenísimo. Gracias, Espe. Lucía, alimenta la curiosidad de nuestro sapo. Bueno, de mi lado, de repente para ustedes es súper obvio, pero algo que yo estoy tratando de hacer y seguir mejorando también, y sobre todo cuando hablo con otros emprendedores, es que he validado genuinamente que todas las personas, por más del nivel más senior que pueda ser director o practicante o de todo, sí necesitan guía, acompañamiento y claridad de objetivos. Entonces, yo estoy en esta etapa en la cual estoy reestructurando los roles, responsabilidades, los KPIs, y también es hacer el seguimiento, ¿no? Que para ustedes de repente es súper obvio porque sus empresas funcionan y tal, pero para mí es algo que por más que todos tenían sus roles y responsabilidades en el día a día y en la cancha, o sea, no vale nada tenerlo en un papel porque se olvidaron, o sea, está ahí, nadie le siguió, nadie hizo la autoevaluación o el accountability o el chequear, ¿no? O el volver a chequear que se hizo. Entonces, sí, ya me di cuenta que tengo que también yo estructurarme mejor y organizarme más para acompañar sobre todo a los líderes. Sí, pero no, ese es mi takeout de este año, que estoy actualizando todo, los roles y responsabilidades y organizando mejor todo. Pero sí, un parte del líder. Claro, si no tú ni siquiera sabes qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, es muy difícil que a 30 personas le digas exactamente qué, ¿no? Pero bueno, ese es un reto mío. Y que tengan claras las expectativas, ¿no? Lo decíamos hace un rato, al final la decepción luego es un tema de expectativas. Si la expectativa no está clara, o ellos se decepcionan con la empresa, o tú como líder te decepcionas con ellos como colaboradores. Total. Que la expectativa esté clara es importantísimo. Y tomar espacios. Antes yo era como, ya tengo una reunión, oye, a la siguiente, e improvisaba en ese momento. Y no, está mal. Ahora me agendo bastantes horas porque también tengo que hacer de recursos humanos y apoyarme, leer y verdaderamente ver, oye, qué es lo mejor para la empresa y para la persona y el fit y cómo la veo en los siguientes años y verdaderamente es un tiempo que le dedicas persona por persona a cuidar y armar algo como valioso y potente, ¿no? Entonces,
Sí, para mí eso sería, es como agendarte un espacio para que tú mismo como líder verdaderamente le des tu tiempo y te importe, sobre todo eso, ¿no? Creo que al final es que ¿te importa o no te importa? La Entonces, gente valora que te importa. sí. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Espe, Lucía. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy de Menos Disney, Más Realidad. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Hoy hemos aprendido de mucha realidad, diría yo, ¿no? De mucha vulnerabilidad, de mucha honestidad, de cómo conectar con las personas para darle coherencia, credibilidad a lo que llamamos cultura, que termina siendo ese día a día, que de lo que hemos conversado en este momento, ¿no? Entonces, nada, felicitarlas. Gracias. Lo que me encanta de haberlas tenido aquí en el episodio es que, primero, todas las empresas necesitan, las empresas son personas y todas las empresas necesitan en diferentes estadios en los que se encuentren de darle esa coherencia y esa claridad a las personas que terminan siendo las declaraciones culturales que son la base, digamos, de la gestión, de la toma de decisiones. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias.